Iglesia, Dios los bendiga. El mensaje de esta mañana se titula Los niveles de fe. Amén. Vamos a comenzar, hermanos, a abrir nuestra Biblia. Vamos a comenzar con el primer versículo. Vamos para el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Esta mañana, hermanos, estamos hablando de los niveles de fe. Vamos a hablar de los niveles de fe. Los niveles de fe de cada uno mientras vamos desarrollando nuestra vida cristiana, nuestra vida con Cristo. Amén. La fe es fundamento de nuestra vida cristiana. Sin embargo, no todos caminamos en el mismo nivel de fe. La Biblia nos muestra que la fe puede crecer, desarrollarse y madurar. No es algo estático, sino un proceso en que Dios nos lleva paso a paso. Esta mañana vamos a ver unos niveles de fe que aparecen en la palabra y cómo podemos avanzar en nuestro caminar con Dios. Para comenzar, hermanos, el primero se llama la fe ausente, cuando el corazón duda completamente. Es el primer nivel de fe. Este nivel es donde la persona no cree o rechaza lo que Dios dice. Un ejemplo claro de esto es el pueblo de Israel en el desierto. A pesar de haber visto milagros, a pesar de el mar se abrió, el maná, el agua de la roca, dudaron constantemente a Dios. Aún mirando los milagros, mirando todo lo que Dios hizo por ellos en el desierto, aún así ellos dudaron. En Números 14, cuando los espías regresan, el pueblo decide no creer que Dios les daría la tierra prometida. También vemos esto en Tomás antes de ver a Jesucristo resucitado. Para eso, hermanos, vámonos para el libro de Juan. Juan capítulo 20, versículo 25. Juan 20, 25. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Amén. Amén. Aquí Tomás no creía que Jesucristo había resucitado porque él no lo había visto. Este nivel es peligroso, hermanos, porque limita lo que Dios quiere hacer. La incredulidad cierra puertas espirituales. Si tú dudas de Dios, entonces no tienes fe. Estás cerrando puertas espirituales, estás cerrando bendiciones y estás evitando a depender de Dios. Y esto no es bueno para nuestras vidas, hermanos. Todos empezamos en algún punto con dudas, pero Dios no quiere que nos quedemos ahí. Claro, cuando llegamos al principio, en los pies de Cristo, tenemos nuestras dudas, no estamos familiarizados con cómo Dios trabaja o cómo puede llegar a trabajar en nuestras vidas en aquel momento. Es entendible que quizás no tengamos fe, pero no quedarnos estancados en ese nivel. Mientras vamos creciendo espiritualmente, vamos aprendiendo, alimentándonos de la palabra, creciendo y madurando espiritualmente, vamos cambiando de nivel de fe. ¿Amén? Este fue el primero, la persona que no tiene nada de fe en Dios. ¿Amén? Ahora, el número 2 es la fe débil. Cuando creemos, pero fácilmente dudamos. Jesús habló muchas veces a sus discípulos diciendo hombres de poca fe. Otro ejemplo de esto es el ejemplo de Pedro cuando caminaba sobre el agua. Para esto, hermanos, vámonos para el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 29 al 31. Mateo 14, 29 al 31. Y él dijo, ven.
Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Amén. Mientras miraba a Jesús, mientras Pedro miraba a Jesús caminaba, pero miró el viento y tuvo miedo y comenzó a hundirse. La fe débil es creer, pero se tambalea cuando vienen las circunstancias y las tormentas. Este nivel es muy común, hermanos. Hay fe, pero también hay una lucha interna. Dios no rechaza esta fe, Él la va a fortalecer mientras mantengamos esa fe. El número 2 era la fe débil. Es cuando tenemos la fe, pero las circunstancias hacen que tambaleemos, que nos hace que lo que estamos mirando no la perdemos, pero por un momentito, hermanos, sí la soltamos, por un ratito, por un breve instante. Amén. Pero la fe, como quiera, la tenemos. Número 3 es la fe creciente. Cuando comenzamos a confiar más en Dios. Aquí la fe empieza a desarrollarse. Ya no solo creemos en momentos, sino que comenzamos a depender de Dios de forma más constante. Los discípulos son un ejemplo. Aunque al inicio dudaban, con el tiempo su fe fue creciendo al caminar con Jesús. También vemos esto en la vida de Abraham. Vámonos, hermanos, para Romanos capítulo 4, Romanos 4, 20. Romanos capítulo 4, versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Amén. Aquí la palabra nos dice que Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. La fe creciente aprende a confiar aún cuando no dé resultados inmediatos, hermanos. La fe crece mediante la palabra, por eso es muy importante alimentarnos de la palabra. La fe creciente, hermanos, aprendemos a confiar aun cuando no vemos resultados inmediatos. Es cuando nosotros en nuestras vidas empezamos a tener más fe en nuestro Señor, que Él tiene control de nuestras vidas. Y vamos creciendo esa fe y va creciendo aún sin ver resultados. Y la fe, hermanos, hay que recordar que la fe es creer sin mirar. Ya cuando llegamos a este nivel, entonces ya estamos creyendo más en Dios, creyendo más en la fe que tenemos y nos estamos estableciendo en nuestras vidas más organizado, más concreto las cosas de nuestra vida. Ya no estamos, por decir, corriendo así como, ¿qué vamos a hacer? Pasa algo, empezamos a asustarnos o a paniquear, empezamos a dudar, por decir, empezamos a dudar. Ya cuando llegamos a este nivel, hermanos, entonces ya tenemos la fe y aún que no hemos visto los resultados, todavía mantenemos esa fe. Nuestra fe va creciendo. Entonces vamos creciendo nosotros, vamos alimentando, creciendo espiritualmente, nuestra fe se sigue desarrollando aún sin ver resultados. La fe empieza a desarrollarse más grande en nosotros y también crece mediante la obediencia a las pruebas. Cada proceso, cada prueba, hermano, es una oportunidad para crecer. Ahora, el número 4, hermanos, es la fe grande. Cuando confiamos plenamente en la autoridad de Dios. Jesús se maravilló solo en 2 ocasiones por la fe de alguien y las 2 fueron por fe grande. Uno de esos ejemplos poderosos es el centurión. Vámonos, hermanos, para el libro de Mateo. Mateo capítulo 8, versículo del 8 al 10. Mateo 8, de 8
a 10. Mateo capítulo 8, versículo 8, 9 y 10. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre con autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ve y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. Él dijo, solamente di la palabra y mi criado sanará. La fe de esta persona es fe grande. Hasta Jesucristo se quedó maravillado, se quedó asombrado de la fe de esta persona. Él entendía la autoridad de Jesús sin la necesidad de ver señales. Él llegó y dijo: Señor, tú nada más di que está sano y va a ser sano mi ser. No necesito que te metas para mi casa, porque mi casa no está bien para recibirte a ti. Más, él entendía la autoridad, la posición, y sabía quién era Jesucristo. Y la fe de demás, dilo Jesús, y va a ser sano. Amén. Nosotros debemos de hacer lo mismo, hermanos. Entender la autoridad de Jesús en nuestras vidas sin la necesidad de ver señales. Esa es la verdadera fe, iglesia. Amén. La fe grande no depende de emociones ni de lo visible, descansa en quién es Dios. Ese nivel de fe confía en la palabra, aunque todo alrededor diga lo contrario. Amén. Nosotros debemos de tener este nivel de fe siempre, fe grande. El número 5, hermanos, es la fe firme o madura. Cuando vivimos completamente rendidos a Dios. Este es el nivel donde la fe se convierte en un estilo de vida, hermanos. En Hebreos, la Escritura nos muestra hombres y mujeres que vivieron por fe. Noé, Abraham, Moisés. Y no solo creyeron, sino que actuaron conforme a esa fe. Cuando tenemos una fe firme o madura, hermanos, nada que estemos mirando, que estemos sintiendo o que nos esté pasando nos va a hacer perder esa fe. Estamos bien firmes, bien sólidos en nuestra fe con Jesucristo, que nada nos mueve, hermanos. Nada nos mueve. Y no es que digamos que no nos preocupamos, sí nos preocupamos, hermanos, pero sabemos que al fin de cuentas Dios va a obrar. Y no perdemos esa fe, no dejamos de hacer lo que hacemos buscando a Dios, comunicándonos, orando. No dejamos de hacer todo esto porque la fe la tenemos bien puesta. Bien puesta, que no importa lo que esté pasando alrededor de nosotros, que se esté cayendo el mundo, que se esté destruyendo, no importa. Porque nuestra fe está en la roca que es Jesucristo. Y estamos bien fincados en esta roca, que aunque esta roca se llene de agua alrededor, que haya aire, una tormenta que se mueva de lado a lado, pero no se mueve. Y no nos despegamos de esa roca, que es nuestro Padre. Otro ejemplo de esto, hermanos, es cuando Dios le dijo a Abraham que ofreciera a Isaac. Él confiaba plenamente que Dios proveería aún en esa situación extrema. A veces, hermanos, llegamos a una situación en nuestras vidas que no entendemos, que nosotros pensamos que es imposible hacer algo, o en el poder de un humano hacer lo que estamos pidiendo, o que sea algo. Pero Dios trabaja con lo sobrenatural también, sobre las cosas que no entendemos. Aunque no entendemos lo que esté pasando, o no sabemos cómo se va a llegar el resultado, o cómo vamos a
a llegar al otro lado de lo que está pasando en nuestras vidas, entendiendo a menos imposible. Nuestra fe fundada en Jesucristo, esta fe firme que tenemos, va a sobrepasar todo lo que estamos pasando. Nos va a ayudar a sobrepasar. Hermanos, es muy importante entender esto, hermanos. Teniendo la fe al 100%, hermanos. Es muy importante entender esto. Aunque tengamos la fe al 100%, no somos exentos a pasar por tribulaciones. Todos vamos a pasar por eso. Es parte de nuestra vida. Es parte de lo que tenemos que pasar, hermanos. Pero aún con la fe al 100%, no es pidiéndole al Señor que nos quite de ese camino que tenemos que pasar. La fe no se trata de ser exentos a los que tenemos que pasar aquí en el mundo. No somos exentos. El enemigo siempre nos va a estar atacando. La fe nos ayuda a sobrepasar lo que está pasando. No evitarlo, sino que la fe nos va a hacer cushion, nos va a amortiguar los pozos de la carretera esa que vamos en ese camino, las piedras que van de tropiezo que van a salir, nos ayuda a condicionar que no nos sientamos tanto el golpe. Pero no estamos exentos, vamos a sentir los golpes, pero la fe nos ayuda a sentirlos menos. Eso es lo que es la fe, hermano. La fe madura nos ayuda a entender que no vamos a decirle a orar a nuestro Dios y decir, Señor, no quiero pasar por esto. Claro que no queremos pasarlo, pero entendemos que tenemos que pasarlo. Simplemente, Señor, dame la fe, la fuerza, la sabiduría de pasar por lo que estoy pasando. Que no se sienta tanto en mi alma, en mi corazón. Que no me desvíe del camino tuyo, Señor. Tengo fe que voy a sobrepasar. Vamos a salir adelante con lo que está pasando. Simplemente, Señor, ayúdame con este paso. Eso es la fe, hermano. La fe madura, la fe firme. Que no importa lo que esté pasando en nuestras vidas, no lo vamos a ver. Vamos, hermanos, por el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Filipenses 4, 11. Filipenses capítulo 4, versículo 11. No me digo porque tenga entonces, porque he aprendido a contestar mi corazón que sea difícil. Amén. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, dijo Pablo. Esa es una fe madura, hermanos. La fe firme no se mueve por circunstancias, sino por convicción. Este nivel produce estabilidad espiritual, paz en medio de pruebas y obediencia total a Dios. En conclusión, hermanos, Dios no espera que todos estén en el nivel más alto desde el inicio, pero sí espera crecimiento. Amén. La fe es como una semilla, hermanos, comienza pequeña, se desarrolla y finalmente da su fruto. Tal vez hoy te encuentres luchando con dudas o quizás estás creciendo o has visto la fidelidad de Dios muchas veces. Lo importante no es en qué nivel estás, sino que sigas avanzando. ¿Qué estamos haciendo para avanzar nuestra fe? Hay que autoanalizarnos, mirar dónde está la fe. Mi fe que tengo ahorita, ¿en qué nivel está? Si está en uno de los primeros niveles, hay que trabajar en eso, hermanos. Hay que buscar más a Dios, hay que leer más la palabra, hay que ponernos más en la oración, hay que seguir creciendo espiritualmente. Que si llegamos a uno de los niveles, los últimos niveles, que es más alto, más firme, gloria a Dios. Además hay que recordar que el enemigo siempre no duerme. El enemigo no duerme. Y hay que entender esto, hermanos, para que nos preparemos el día de esa tribulación, el día de esa tormenta, el día de
malo que les vaya a pasar, hay que prepararnos, hermanos, estar conscientes que Dios está con nosotros. Y la fe firme que tenemos, que no cambie, que no se mueva, que no se haga menos. Dios está comprometido con hacer crecer tu fe. Cada prueba, cada proceso, cada espera tiene un propósito, hermanos. Llevarte a confiar plenamente en Dios. Camina con Dios, permanece en su palabra y verás cómo tu fe pasa de lo débil a lo firme, de lo inestable a lo inquebrantable. Amén. Den un aplauso.